¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te contaron sobre la Navidad es realmente como creemos? ¿Y si te dijera que existen evidencias bíblicas que señalan que Jesús no nació en diciembre? Pausa breve. Mi nombre es Lo Divino, y estás en Jornada con Lo Divino. Hoy te invito a un viaje histórico, bíblico y cultural para descubrir la verdad sobre el nacimiento de Jesús. Créeme, la Biblia puede demostrar que la fecha de diciembre podría no ser la correcta. Acompáñame hasta el final, porque te prometo que cambiarás tu perspectiva después de ver este video. 1. Introducción. La importancia del tema. Bienvenidos todos. El tema de hoy, Jesús no nació en diciembre. Para muchos resulta polémico, casi una herejía. Después de todo, la tradición de celebrar la Navidad el 25 de diciembre ha estado arraigada durante siglos en gran parte del mundo cristiano. Villancicos, nacimientos, decoraciones de fin de año, la cena tradicional y toda la simbología que rodea esta época forman parte de nuestro imaginario colectivo y también de nuestras prácticas religiosas y familiares. Sin embargo, al analizar de cerca las Escrituras, estudiar documentos históricos y profundizar en la cultura judía del siglo I, aparecen muchas pistas de que Jesús podría haber nacido en otra época del año. Tal vez en primavera, posiblemente a inicios del otoño, pero muy difícilmente en pleno diciembre. Está claro que la fecha en la que celebramos el nacimiento de Cristo no es, por sí sola, el factor más determinante de la fe cristiana. El punto fundamental es reconocer la importancia de Jesús y su mensaje para la humanidad. Sin embargo, comprender por qué se eligió diciembre, cuáles son los argumentos bíblicos que apuntan a otra época, y qué nos dice todo esto acerca de nuestra historia cristiana, es una experiencia apasionante. A lo largo de este video, profundizaremos en un análisis minucioso de los pasajes bíblicos sobre el nacimiento de Cristo, consideraremos el contexto histórico de aquel tiempo y reflexionaremos sobre cómo la iglesia primitiva llegó a celebrar el 25 de diciembre. También discutiremos su relevancia hoy en día, así que ponte cómodo, tal vez con tu bebida favorita, y empecemos este fascinante recorrido juntos. 2. Contexto histórico de la Navidad, el 25 de diciembre. Para empezar, veamos por qué se instituyó la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Existen varias teorías históricas, pero la más conocida es que, en el siglo IV, la Iglesia estableció la fiesta del nacimiento de Jesús en esta fecha para coincidir o sustituir las festividades paganas que se daban en el mismo período, como las Saturnales romanas y la fiesta del Sol Invicto. Saturnales, festividad romana en honor al dios Saturno, caracterizada por festejos alegres, intercambio de regalos y grandes banquetes. Sol Invicto, culto a Mitra o al Sol, cuyo clímax se celebraba el 25 de diciembre. La idea principal era cristianizar estas fiestas paganas, dirigiendo la adoración y el festejo al nacimiento de Cristo en lugar de a dioses paganos. Con el tiempo, esta práctica se consolidó y se convirtió en la tradición cristiana de celebrar la Navidad a finales de diciembre. Otra posibilidad es que los primeros cristianos, al buscar fechas para conmemorar eventos relacionados con Jesús, hayan encontrado alguna sincronía con el solsticio de invierno en el hemisferio norte que ocurre en diciembre. Simbólicamente, pensaron que Jesús era la luz del mundo, Juan 8:12, y el solsticio de invierno marca el aumento gradual de la luz en la tierra después de la noche más larga del año. Sea cual fuere la teoría exacta, el hecho es que, al inicio, no existía consenso sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Es decir, tanto así que en Oriente algunas iglesias celebraban esa fecha el 6 de enero, lo que hoy conocemos como la Epifanía, en la que se conmemora la visita de los magos o el bautismo de Cristo, dependiendo de la tradición. 3.
¿Por qué la Biblia sugiere que no fue en diciembre? Para hablar de Jesús no nació en diciembre, la Biblia puede probarlo. Tenemos que dirigirnos a los evangelios de Mateo y Lucas, las principales fuentes bíblicas sobre el nacimiento de Jesús. 3.1. La presencia de los pastores y el clima en Belén. Uno de los argumentos más citados en contra de la fecha de diciembre es la presencia de pastores en el campo, con sus rebaños durante la noche. Lucas 2:8. De acuerdo con las costumbres y el clima de la región, es muy poco probable que hubiera pastores y ovejas a la intemperie en pleno invierno de Judea, que puede ser bastante frío y lluvioso en esa época. Por supuesto, algunos eruditos argumentan que a veces los pastores dejaban a las ovejas fuera incluso en invierno, especialmente si eran rebaños de gran valor o destinados a sacrificios en el templo de Jerusalén. Sin embargo, en general, se considera que la primavera o el otoño eran las estaciones más probables para que los pastores pasaran la noche al aire libre con el ganado, debido a un clima más benigno. 3.2. El censo de César Augusto, otro punto bíblico, es el decreto de censo ordenado por César Augusto, que obligó a José y María a viajar desde Nazaret a Belén. Lucas 2:1-5. Históricamente, un censo de ese tipo no se solía realizar en pleno invierno, cuando las condiciones de las vías eran más difíciles por el clima, lo cual encarecía y complicaba la logística del Imperio Romano. El propósito del censo era la recolección de impuestos, y hacerlo en medio de un clima riguroso y carreteras en mal estado no era lo más eficiente. Si bien hay divergencias respecto a la fecha exacta de ese censo, el contexto histórico apunta a que se habría realizado en una época de desplazamiento más fácil, probablemente a finales de verano o principios de otoño, cuando los caminos seguían relativamente seguros y libres de condiciones meteorológicas adversas. 3.3. La cronología del templo y el nacimiento de Juan el Bautista, una de las investigaciones más exhaustivas sobre el nacimiento de Jesús, se basa en la cronología del servicio sacerdotal de Zacarías, padre de Juan el Bautista, descrito en Lucas 1:5-25. Zacarías pertenecía al turno de Abías, y hay referencias históricas y bíblicas de cuándo cada grupo de sacerdotes servía en el templo a lo largo del año. Sin meternos en detalles demasiado técnicos, varias investigaciones señalan que la división de Abías ejercía su servicio en el templo hacia mediados de junio. Inmediatamente después, Zacarías habría regresado a su casa e Isabel, su esposa, habría concebido a Juan el Bautista. Según Lucas, cuando Isabel ya llevaba 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel anunció a María que concebiría a Jesús. Lucas 1:26-38. Si unimos las piezas, Zacarías sirve en torno a mediados de junio. Isabel queda embarazada poco después, digamos a finales de junio. 6 meses después, a finales de diciembre o principios de enero, María concibe a Jesús. María estaría embarazada 9 meses, lo que situaría el nacimiento de Jesús alrededor de septiembre u octubre, dependiendo del cálculo. Existen otras hipótesis y variaciones, pues el calendario judío es lunar y ciertas fechas se pueden desplazar. Sin embargo, esta línea de razonamiento sugiere con fuerza que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre. 4. El contexto cultural judío, otra razón para pensar que el nacimiento de Jesús ocurrió en otro periodo, se relaciona con las fiestas judías. Mucha gente supone que Jesús podría haber nacido cerca de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que suele celebrarse entre finales de septiembre y octubre. Esta fiesta conmemora la cosecha y recuerda cómo los israelitas habitaron en chozas o tiendas, tabernáculos, en el desierto. La relación simbólica está en Juan 1:14, donde en algunas traducciones se ve la expresión «el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros».
Para algunos, el término griego puede entenderse como habitó en una tienda entre nosotros, lo cual sería una referencia a Sukkot. Además, si pensamos en el simbolismo bíblico, que Jesús naciera durante la fiesta de los tabernáculos, reforzaría la idea de que Dios vino a habitar con nosotros. Aún así, esto es teoría, pero añade otro punto a la discusión sobre la improbabilidad de un nacimiento en diciembre. 5. ¿De dónde surgió la tradición de la Navidad? Como vimos, celebrar la Navidad el 25 de diciembre no fue algo que se estableciera inmediatamente en los primeros siglos después de la resurrección de Cristo. En general, la Iglesia primitiva no daba demasiada importancia a festejar cumpleaños, pues en la cultura judía lo más importante era la fecha de la muerte y resurrección de una persona justa, no su nacimiento. Con el paso del tiempo y la expansión del cristianismo, cuando se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, surgió la necesidad de sustituir fiestas paganas por fiestas cristianas. Fue en este contexto que la tradición de la Navidad en diciembre se fue asentando, especialmente en Occidente. Esto de ninguna manera le quita valor a la celebración ni anula la fe de quienes festejan en esa fecha. Más bien, demuestra cómo la historia de la Iglesia está llena de decisiones ligadas a contextos culturales y políticos de cada época. 6. ¿Qué es lo que realmente importa? Después de repasar todos estos puntos, puede que te preguntes, ¿cambiará algo mi fe si no nació en diciembre? La respuesta varía según la persona. Muchos ven el 25 de diciembre como un momento especial de unión familiar, de reflexión sobre el nacimiento de Cristo y de renovación espiritual, sin importar la precisión histórica de la fecha. Otros, en cambio, desean alinearse al máximo con las referencias bíblicas, celebrando el nacimiento de Cristo en otro momento, como en septiembre u octubre, o directamente no celebrarlo en una fecha específica, pues la Biblia no ordena conmemorar el nacimiento de Jesús. Lo esencial de la fe cristiana no es cuando nació Jesús, sino el hecho de que nació, vivió, se entregó en la cruz y resucitó para ofrecer salvación a toda la humanidad. Aún así, entender esta cuestión fortalece nuestro conocimiento bíblico e histórico, y nos ayuda a distinguir tradición de hechos documentados. 7. Análisis profundo de los pasajes clave. Para hacer nuestra discusión más completa, sumerjámonos un poco más en algunas secciones de la Biblia y en puntos históricos. 7.1. Lucas 2 y el detalle de los pastores. Lucas 2, 8-12 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvo que ser algo grandioso. Pero piénsalo, si hubiera sido pleno invierno, difícilmente los pastores estarían a la intemperie toda la noche. Por otro lado, es probable que el pesebre, donde María coloca al niño, estuviera en una parte de la casa de algún familiar, o en un establo típico, pues el término griego kataluma puede significar un aposento o cuarto de hospedaje. 7.2. Mateo 2 y la visita de los magos. Mateo 2, 1-12 relata la historia de los magos o sabios que siguieron la estrella hasta encontrar a Jesús. No hay ninguna mención de que esto ocurriese en diciembre. Además, cuando llegaron, encontraron al niño en una casa, Mateo 2:11, ya no en un pesebre. Esto indica que había pasado algún tiempo desde el nacimiento. Es decir, incluso si alguien quisiera asociar la visita de los magos a una fecha específica, sería difícil usar esto para afirmar diciembre, pues aparentemente llegaron después del nacimiento, no de inmediato. 7.3. Juan el Bautista y las divisiones sacerdotales. Como mencionamos, el asunto más complejo y a la vez más claro para calcular la fecha aproximada del nacimiento de Jesús está en Lucas 1,
con la historia del sacerdote Zacarías e Isabel. Este tema por sí solo daría para un estudio extenso, pero en resumen, las 24 divisiones de sacerdotes se turnaban para servir en el templo de Jerusalén. Cada división servía 2 veces al año, durante una semana cada una, más las fiestas principales en las que todas las divisiones servían. La división de Abías, mencionada en la Biblia, permite que, a partir de cronologías históricas y calendarios, varios eruditos propongan fechas plausibles de servicio en el templo. El punto central: si logramos ubicar la fecha aproximada del servicio de Zacarías, podemos suponer la concepción de Juan el Bautista y luego, 6 meses después, la de Jesús. Casi siempre esto apunta a un nacimiento en septiembre-octubre o en algunos estudios a finales de agosto, principios de septiembre. 8. La perspectiva de los historiadores y los padres de la Iglesia, algunos de los primeros escritores cristianos y padres de la Iglesia, no mencionaban explícitamente diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Orígenes, 185-254 d.C., llegó a criticar la celebración de cumpleaños, relacionándola con costumbres paganas. Clemente de Alejandría, 150-215 d.C., no indicaba una fecha concreta para el nacimiento de Cristo, pero sí hablaba de grupos que lo situaban en abril o mayo. Solo hacia el siglo IV, con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, encontramos la consolidación de diciembre como fecha oficial, muy ligada a los factores culturales y políticos que ya hemos mencionado. 9. Implicaciones prácticas y espirituales. Reflexionemos sobre por qué este tema puede ser relevante para ti y para mí. Valorar la investigación bíblica. Al descubrir que Jesús no nació en diciembre, y que la Biblia puede probarlo, o al menos sugerirlo fuertemente, nos vemos impulsados a estudiar más, a usar la Biblia y fuentes históricas para fundamentar nuestra fe. Separar tradición de doctrina. Existe una diferencia entre tradiciones humanas y doctrinas centrales de la fe cristiana. Comprender esa diferencia nos ayuda a fortalecer lo que verdaderamente importa: reconocer la soberanía de Dios en la historia. Aun cuando la elección del 25 de diciembre tuviera influencias paganas o políticas, Dios puede utilizar cualquier fecha y cualquier evento cultural para proclamar el mensaje de salvación. En última instancia, la celebración de la Navidad sigue recordándonos el amor de Dios hacia el mundo. Evitar polémicas innecesarias. Descubrir que Jesús podría no haber nacido en diciembre no implica que debamos condenar o criticar a quienes festejan la Navidad en esa fecha. Podemos compartir la información con equilibrio y amor, sin juzgar. 10. Reflexiones teológicas. Es interesante notar cómo Dios, en su sabiduría, permitió que esta cuestión quedara sin una fecha específica en la Biblia. No hay un mandamiento claro que diga: celebren el nacimiento de Jesús en tal día. Quizás sea adrede, para que nos enfoquemos más en el mensaje del Evangelio que en rituales fijos. El mismo Jesús dijo en Juan 4:23 que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la esencia de la adoración cristiana no está atada a un día exacto del calendario, sino al corazón del adorador. Sin embargo, estudiar la posibilidad de que Jesús no naciera en diciembre nos lleva a apreciar la precisión de los evangelios, al darnos detalles que se pueden investigar, como la referencia a los pastores, al censo, a las divisiones sacerdotales. Más que simple curiosidad, muestra que la Biblia se puede comparar con la historia y la arqueología, reforzando nuestra confianza en que no es un libro de leyendas, sino un registro con bases sólidas. 11. Hipótesis de fechas más probables en resumen. La mayoría de los investigadores que siguen esta línea de estudio proponen 2 intervalos de tiempo para el nacimiento de Jesús:
Primavera, hacia marzo, abril o mayo, pues coincide con la época en que los pastores estarían en los campos y debido a interpretaciones que ubican la división de Abías de otra forma en los calendarios antiguos. Otoño, finales de septiembre o principios de octubre, generalmente asociado con la fiesta de los tabernáculos, como mencionamos. Lo importante es que con ninguna de estas hipótesis se llega a diciembre. 12. ¿Qué tenía de especial el pesebre? Otro elemento a menudo ignorado. Lucas describe que Jesús fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre porque no había lugar en la posada. Lucas 2:7. En la cultura del siglo I, especialmente en Judea, muchas casas tenían una parte habilitada para que los animales pasaran la noche, ya fuera para protegerlos o para aprovechar el calor que emanaban durante las noches frías. Algunos opinan que Jesús podría haber nacido en un ambiente de humildad, pero no necesariamente en un establo aislado al aire libre. El pesebre era un comedero para animales y, por humilde que fuera, simboliza desde el principio que Jesús llegó al mundo en condiciones sencillas, cercano a la gente común. Esta imagen se refuerza al compararla con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, naciendo en Belén, Miqueas 5:2, y llegando como el siervo sufriente, Isaías 53. Todo encaja con un Mesías que no vino rodeado de gloria terrenal, sino de humildad y servicio. 13. Importancia arqueológica e histórica. Para quienes disfrutan de los detalles arqueológicos, Belén es una pequeña ciudad cercana a Jerusalén, y la tradición de que Jesús nació en una cueva, donde actualmente se erige la Basílica de la Natividad, data al menos del siglo II. No hay nada que vincule esa tradición específicamente con diciembre. En realidad, la selección de la fecha surgió por otros factores, como hemos hablado, no por pruebas arqueológicas. 14. El papel de los magos y la fecha del Día de Reyes, 6 de enero. Otra fecha que se volvió tradicional en algunas culturas cristianas es el 6 de enero, conocido como el Día de Reyes o la Epifanía. En ciertos lugares se intercambian regalos ese día, recordando los obsequios de los magos al niño Jesús. Sin embargo, es bastante probable que los magos llegaran mucho después del nacimiento de Jesús, tal vez hasta casi 2 años después, a juzgar por la reacción de Herodes, quien ordenó matar a los niños menores de 2 años, Mateo 2:16. Esto refuerza la idea de que la visita de los magos no tuvo lugar en la noche del nacimiento y por ende no se relaciona necesariamente con diciembre o enero. 15. Aplicaciones para hoy. ¿Cómo celebrar conscientemente estudio y reflexión, independientemente de la fecha que elijas para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús? Aprovecha para estudiar las Escrituras, orar, agradecer y compartir el amor de Cristo con quienes te rodean. Valores esenciales. Más que la fecha concreta, lo fundamental es practicar la generosidad, el perdón y la reconciliación que Jesús enseñó. Respeto a la diversidad. Si crees que Jesús nació en otra fecha y deseas compartirlo, hazlo con amor y respeto, sin juzgar a quienes siguen la tradición de diciembre. Conexión con la historia bíblica. Si te animas, podrías celebrar también otras fiestas bíblicas para sumergirte en la riqueza cultural y espiritual de las Escrituras, como la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. 16. Resumen de los puntos principales. La tradición de la Navidad en diciembre surgió gradualmente, especialmente en el siglo IV, quizá para reemplazar fiestas paganas como las Saturnales y el Sol Invicto. Evidencias bíblicas. Los pastores en los campos, la cronología del nacimiento de Juan el Bautista, el clima de Judea y la ausencia de mención bíblica al 25 de diciembre. Fiestas judías.
Algunos sostienen que Jesús nació cerca de la fiesta de los tabernáculos, lo cual tiene sentido simbólico. Padres de la Iglesia, no hay un consenso en los escritos antiguos respecto a la fecha de nacimiento de Cristo. Algunos mencionan abril o mayo. Lo esencial, la fe cristiana se basa en la vida, muerte y resurrección de Jesús, no en una fecha exacta de su nacimiento. 17. Conclusión. ¿Por qué es importante todo esto? Llegado a este punto, tal vez te preguntas, ¿y qué hago con esta información? Depende de ti. Tal vez esto refuerce tu admiración por la profundidad histórica y la coherencia de las Escrituras, o despierte en ti un deseo de alinearte más con las costumbres bíblicas que con las tradiciones seculares, o simplemente te resulte curioso y quieras investigar más. Mi intención con este video es abrir la puerta a un cuestionamiento saludable que nos lleve a valorar la palabra de Dios y reflexionar sobre nuestras propias prácticas de fe. No se trata de decir que quienes celebran en diciembre están mal, sino de mostrar que hay sólidos indicios de que Jesús no nació en esa época y que aún así su venida al mundo sigue siendo transformadora y vital para la humanidad. Y si llegaste hasta aquí, felicidades. Hemos compartido alrededor de 60 minutos de conversación sobre un tema tan apasionante y al mismo tiempo tan significativo. Espero que este contenido te haya aclarado dudas y despertado una nueva perspectiva. Si te gustó este video y quieres seguir explorando temas bíblicos con mayor profundidad, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal Jornada con lo Divino. De esa forma, nos ayudas a continuar produciendo contenido que amplíe nuestro entendimiento de las Escrituras. Además, si te interesan los temas de historia y arqueología bíblica, hay otro video en el canal que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic para continuar tu viaje de aprendizaje y reflexión. Muchas gracias por acompañarme y por dedicar este tiempo a profundizar conmigo en la historia del nacimiento de Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.